Miguel Ángel Panduro, CEO de Hispasat, gracias por acompañarnos en CEO Talks. Pues nada, todo un placer. Muchísimas Para, gracias por la invitación. para una chica de Lerma Burgos, ¿qué es Hispasat? Bueno, Hispasat es una empresa que se dedica a lanzar y operar satélites. Yo siempre digo que esto del espacio es muy sexy, ¿no? Ajá. Yo cuando voy a cualquier cena con amigos o no muy conocidos, pues cuando me preguntan a qué me dedico y digo que soy el consejero delegado de Hispasat, pues no sé por qué, enseguida llama la atención esto del tema del espacio y la gente te empieza a preguntar todo tipo de cosas. Igual la gente empieza a preguntar todo tipo de cosas porque realmente no entendemos muy bien qué es esto del espacio, ¿no? O porque se ha puesto de moda muy de repente. O, Bueno, es verdad que yo creo que siempre nos ha atraído en general esto del espacio y más aquellas generaciones que vivimos la llegada a la Luna, el Apolo, todo aquello tiene una especie de magia, ¿no? Y entonces a partir de ahí la gente habla del espacio, pero esto es como hablar de la industria de la movilidad. Unos pues se dedican a transportar, otros se dedican a fabricar coches, entonces el espacio es muy amplio. Y cuando me preguntabas si Hispasat ocupa una parte de ese espacio que es poner satélites en órbita y ayudar a todos a comunicarnos independientemente de dónde vivamos y dónde estemos. Lo porque cual los satélites sirven para comunicarse. no sirven para más cosas. Los que hoy gestiona Hispasat Ajá. son de comunicaciones, pero hay otro tipo de satélites que son, como yo digo, tú ves las fotitos de cuando tú te diriges a Google Maps, pues esas imágenes la han Ajá. hecho otro tipo de satélites que se dedica a tomar imágenes. Hay otros tipos de satélites que son los que nos ayudan a utilizar el GPS y los sistemas de navegación. Y luego hay otros tipos de satélites que sirven para entender el universo y en el ámbito científico. Por eso digo que es muy amplio. Hispasat se dedica particularmente al tema de las comunicaciones. ¿Y puede ser España e Hispasat un líder en el sector de los satélites? ¿Puede ser un competidor razonable en el sector de los satélites? ¿Es una industria que está comenzando, que está madura, que está por desarrollar? Bueno, yo creo que Hispasat es un líder, por supuesto, nacional. España, por allá, por finales de los 80, Hispasat digamos, lo que llaman un PERTE, es una iniciativa de finales de los años 80 y lanzamos el primer satélite en el año 92, cuando prácticamente España pues, no tenía ni industria del espacio ni había nada alrededor, había muy poco, ¿no?, alrededor del espacio. Pues años, más de 30 años después, hoy nosotros somos una empresa muy respetada en el ámbito global de las comunicaciones por satélites. Somos el tercer operador europeo, el tercero también en América Latina y tenemos una buena posición a nivel mundial junto a nuestros vecinos de Hisdesat, que son la empresa que se dedica a las comunicaciones militares por satélite, y conjuntamente pues podemos ser los séptimos, octavos del mundo, es decir, tenemos una cierta importancia. Como digo, nuestras áreas de influencia pues es España, Portugal y América Sí, Latina. pero Para Miguel nosotros Ángel, América Latina es fundamental. en esto de los satélites es como otras industrias, es decir, que pequeño puede ser competitivo. Yo creo que Hispasat tiene 13 satélites, ¿no? Sí. Puede ser competitivo o necesita formar parte de algo más grande, o la industria ya está muy segmentada o no, o hay... ¿Esto cómo funciona? Bueno, últimamente se ha hablado mucho de espacio, sobre todo a raíz de la aparición de un personaje llamado Elon Musk, Ajá. que ciertamente ha sido disruptivo, o sea, ha cambiado la manera y el modelo de fabricar, lanzar, operar y gestionar. Antes, Incluso entender lo que es el espacio, ¿no? correcto, correcto. Desde el punto de vista industrial, ¿no? Teníamos Ajá. una cadena muy bien organizada, unos se dedicaban a lanzar satélites, otros a fabricarlos, a otros a operarlos y otros a vender los servicios. Y entonces vivíamos razonablemente todos en nuestros nichos felices, ¿no? Este señor ha llegado y lo que ha hecho es pues ocupar todo. Tiene su lanzador, fabrica sus satélites, los opera.
Lo que viene a ser una empresa integrada. Integrada verticalmente, Ajá. absolutamente. Entonces, a partir de ahí, pues ha roto, no es un tema ni de europeos ni de americanos, no, ha roto todo el sistema, digamos, llamémosle entre comillas, tradicional, Ajá. entre comillas tradicional porque el espacio tiene poco tradicional, pero ha roto el esquema tradicional y pues nos ha puesto a todos a mirarnos enfrente de un En espejo órbita. y a decir, ¿el espacio y las telecomunicaciones van a ser muy importantes en el futuro? Lo van a ser. ¿Pero por qué está toda la industria preocupada? Pues estamos todos muy preocupados porque aunque vayan a ser muy importantes, tenemos que cambiar, transformarnos y cambiar la forma de hacer las cosas. Elon Musk ha visto esto del espacio como un negocio, ¿no? Sí, Y él ha montado su empresa como un negocio. Quizá el resto de empresas estaban no tan pensadas como un negocio, sino como un control de servicios que primero empezaban en defensa y luego se generalizaban a la sociedad, pero siempre como con un control más estatal, ¿no? No como un negocio, y ahora hay que competir en un mundo de negocio, en los satélites. yo creo que hay que conocer al personaje para darse cuenta de que tiene una manera muy diferente de hacer las cosas. Efectivamente, todo lo ve como un negocio, pero tengo una opinión personal, que es que hace negocio, pero el dinero, como lo tiene, le debe importar lo justo. Él Ya. quiere pasar a la historia por hacer cosas que hoy al resto de los mortales nos parecen imposibles. Yo le conocí en el año 2017 y a mí lo que me sorprendió fue, A Elon Musk. sí, cuando prácticamente no hablaba nadie de él, Ajá. a mí lo que me sorprendió es cuando yo le digo que qué mérito tiene llegar a Marte, que a mí me sigue pareciendo un mérito impresionante, me dice que lo importante, que llegar a Marte es algo sencillo. Permíteme la broma, ¿cómo que es sencillo? No, no. Su misión es colonizar Marte. Y a partir de ahí, para colonizar Marte, tú necesitas fijarte una misión y una idea. Y a partir de ahí empieza a derivar otro tipo de negocios. Ha montado Starlink, empieza a hacer ya plantearse viajes suborbitales de tal manera que tú te hagas un Nueva York-Tokio en 25 minutos. Empieza a aparecerle alrededor de esa visión un montón de temas alternativos, ¿no? Ujú. Y bueno, Que revolucionan que esas revolucionan industrias. absolutamente el sector. Entonces, en la parte que nos toca, ¿no? Ajá. A nosotros, bueno, yo creo que no siendo tan audaces como él, y posiblemente porque tenemos Menos capacidad. menos capacidad detrás, nosotros iniciamos hace años una transformación de la compañía y empezamos esa integración también vertical. Passat hasta hace no muchos años básicamente se dedicaba a operar unos satélites, que está muy bien, y nos daban un buen negocio. Pero nos dimos cuenta que si seguíamos operando satélites, nosotros teníamos que atender a las necesidades de la gente y de nuestros clientes. Y lo que ya decidimos fue, oiga, desarrolle usted productos y soluciones para que la gente tú pueda atender esa demanda de las empresas y de las personas. Y en ese contexto nos hemos ido transformando, hemos hecho una serie de adquisiciones de compañías y hemos crecido y nos hemos posicionado. Yo creo que si no hubiéramos hecho eso, pues lo que ha pasado a homólogos, en nuestro caso, que no vieron ese momento de transformarse, es que pasas a Entonces, ser en Spasat irrelevante. ya se han integrado, digamos, Sí. o sea, ya se diseña, se construye, o sea, se ve la necesidad, se diseña, se construye Y se y montan las redes. se monta y se lanza el satélite, y además se comercializa Correcto. la señal, digamos, No, ¿no? no, no, no. Nosotros, vamos, comercializamos la señal, pero también lo que hacemos es, digamos, desplegar las soluciones que el cliente te demanda. Por ejemplo, en América Latina, ¿no? En América Latina, como bien sabes, hay una demanda enorme de comunicaciones, sobre todo fuera de las grandes ciudades, donde todavía, no, bueno, todavía no hay nada de cifra, e incluso en las propias ciudades todavía hay mucha demanda de infraestructuras. El
digamos, el mecanismo ideal para llegar a este ¿Esas tipo de gente poblaciones? es a través de los satélites. No hay otra, porque tenemos la ventaja de tener la cobertura global y el acceso famoso a Internet sería absolutamente imposible si no existieran los satélites. Pues nosotros teníamos la capacidad del satélite, pero no teníamos la posibilidad de instalarle a las pymes, a los ciudadanos, a La los antena, colegios, digamos, eso una es, antena y para darle el recibir. servicio, facturarle y tal. Ese paso adelante lo hemos dado en estos años y hoy somos, pues por ejemplo, el operador de satélite de comunicaciones en toda América que alimenta más torres de conexión a los móviles. Tenemos también desplegados en muchas escuelas, colegios y aplicaciones de teleeducación. Estamos dando acceso a Internet a millones de ciudadanos en América Latina utilizando las infraestructuras de Hispasat. Si tuviera que dar un dato, ¿a cuántos millones de clientes tenéis pasado? Bueno, a ver, clientes nuestros son o gobiernos o grandes, o sea, o telcos, o entonces, O operadoras de exacto, nosotros no telecomunicaciones que llegamos al no llegan ciudadano al punto final. directamente, no facturamos al ciudadano final. Sin embargo, a mis padres que viven en un pueblecito muy pequeño cerca de Lerma, Burgos, sí que puedo comprar una antena suya de Hispasat y pueden recibir internet y teléfono en su casa. Sí, yo en ese aspecto, nosotros iniciamos un programa que se llama Demanda Único Rural, que yo creo que las empresas, más allá de su cuenta de resultados, que obviamente, y un consejero delegado no lo puede negar, es importante, y su balance, al final del día tienen que servir y ser útiles a la sociedad. Si no, tarde o temprano lo pasarán mal. Esa es mi visión. Entonces nosotros impulsamos un proyecto que posiblemente no nos vaya a dar grandes alegrías financieras, pero que sí posiciona a Hispasat dentro de su ámbito de actuación. Y es, oiga, cuando estábamos hablando de la España vaciada, cuando estábamos hablando de la igualdad de oportunidades, hay una fracción importante de esa España que está olvidada. Y si no tienes acceso a a las comunicaciones, en los tiempos que corren, estás cerca de estar muerto desde el punto de vista Social. Sí, sí, social. porque además es gente mucho más mayor, Entonces, que no tiene esa facilidad para las nuevas tecnologías o para la alta tecnología y que necesita estar conectado con sus familias que normalmente no viven con ellos, ¿no? correcto. Entonces diseñamos, y ahí el gobierno es cierto que se involucró, un modelo de programa para que cualquier ciudadano o pyme o pequeño negocio en cualquier parte de España tuviera acceso a Internet al mismo precio que otro ciudadano que viva en el centro de una gran ciudad. Y eso es de tal manera que tú puedas tener tu correo electrónico, tu acceso a Netflix, o a O lo que Movistar, sea. lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una de las programas de esos de que con independencia de tu resultado económico y financiero te ayuda a sentirte orgulloso y a poner a la marca Hispasat como un referente dentro de su O sea, sociedad, hay ¿no? una parte de responsabilidad Social, social, absolutamente, corporativa, en este caso, aunque totalmente. no sea una enorme corporación, Correcto. porque en Hispasat ustedes no son muchos, pero son muy productivos y muy eficientes, ¿no? Bueno, a ver, sí, claro, pero o sea, en nuestro caso no es tan complicado. Nosotros lanzamos proyectos de cientos de millones y no somos muchos trabajadores. Si tú ves la cuenta de resultados por trabajador, pues evidentemente somos muy eficientes, pero bueno, también por el sector en donde trabajamos. Yo, en cualquier caso, estoy muy orgulloso del equipo de esta casa. Es verdad que afectivamente me une mucho a esta casa. Yo prácticamente formé parte del equipo fundador. Después de 15 años me fui, estuve en otras compañías con otros desempeños profesionales y volví hace 5 años. Claro, volví a la que entiendes que es tu casa. Muchos de los compañeros que he conocido y empezaron conmigo,
cuando volví seguían en esta casa. Pero que, créeme cuando te digo que nosotros nos movemos por el mundo, el equipo de Hispasat se mueve por el mundo y mira de los ojos y tiene A cualquiera, a cualquiera, sin complejos. sin ningún complejo, sin ningún complejo. Y en esto de mirar a los ojos, ahora entra una derivada que se llama defensa, que en España no tiene muy buena venta, pero es evidente que la defensa también forma parte de la sociedad y de los retos que tenemos, iba a decir en el futuro, pero hoy en día, ¿no? ¿Qué tiene que ver los satélites con la defensa y por qué es tan importante en Hispasat la defensa y dónde entra a formar parte Indra Defensa? ¿Qué está pasando en estos momentos en esta parte del sector de negocio? A ver, varios apuntes. El primero es que yo, cuando te he contado un poco mi vida esta, de que estuve 15 años y me marché, yo perfectamente donde me marché fue a unas compañías que estábamos en el ámbito de la defensa. Entonces poco popular, ¿eh? Entonces, o sea, no éramos la gente que trabajaba en el ámbito de defensa, éramos gente mirada un poquito de reojo, ¿no? Ahora es verdad que, bueno, con una guerra en Europa y con la nueva situación de la geopolítica, pues evidentemente la defensa ha adquirido una nueva dimensión. Y ahí te hago varios apuntes, ¿no? Dentro de las verticales de negocio que tenemos en el ámbito de los satélites, hace unos años la aplicación killer era el vídeo, ¿no? La distribución de vídeo. Todos recordaremos las ciudades llenas para ver el fútbol y no de antenas parabólicas y tal. Bueno, pues esto ha ido, bueno, por las nuevas técnicas y tal, y por los despliegues ingentes de claves submarinos, fibras, etcétera, es una aplicación que ha ido a la baja. Y ahora pues estamos más en el tema de los datos, el acceso a Internet. Pero las previsiones nos dicen que en los próximos años la vertical que va a crecer significativamente va a ser la vertical de defensa y de gobierno y de seguridad. Todos los operadores estamos enfocándonos en ese tema. Cuando explicamos es fundamental invertir en defensa y en seguridad, y esto lo tenemos que hacer, y España es uno de los países que lo necesita. Normalmente el discurso, yo no sé si es por un vicio político, se va hacia, bueno, es defensa porque va a haber guerras, pero igual la guerra se llama ciberseguridad, ¿no? Que son unos hackeadores que están en no sé dónde y se llevan tus datos, y por eso es tan importante el control de datos. Es decir, defensa no es solo defensa frente a una guerra, es que ahora las guerras también han cambiado, ¿no? Las guerras son otra cosa de guerras. Como dicen los más antiguos del igual, recordaréis que decían la tierra, el mar y el aire. Sí. Bien, hay dos ámbitos clarísimamente nuevos en el tema de la defensa y la seguridad, que son el espacio y el ciberespacio. O sea, el espacio, desgraciadamente, se está ya transformando en un nuevo ámbito de lucha. De hecho, los países... El espacio fuera de la atmósfera. Correcto. Y la lucha es dónde colocamos el satélite o quién llega primero a un planeta. O sea, todos los días en nuestra vida, para cualquier cosa, para muchas de las cosas que hacemos, tú no te das cuenta, pero el espacio pasa por tu vida. Cuando tú te estás moviendo con un coche y un navegador, el espacio pasa por tu vida. Cuando estás recibiendo un paquete, el espacio ha pasado por tu vida. Para recibir la televisión o oír la radio, el espacio ha pasado por tu vida. Entonces, creo que no nos damos cuenta, pero el uso del espacio y poder hacer, digamos, ataques a esas infraestructuras claves para que están en el espacio. Que estar en el espacio para tus ciudadanos es un riesgo. Y también te doy un dato, o sea, las grandes potencias, los países más avanzados del mundo y sus fuerzas armadas ya tienen comandos y se están escribiendo doctrinas de guerra para el espacio, porque es muy relevante. O sea, esto es muy interesante, porque vemos lo que ha sucedido, por aterrizarlo un poquito, en Israel, ¿no? Hace nada, que ellos decían, no, tenemos un escudo, pero llegaban misiles y es un escudo en tierra, digamos, para intentar que los misiles no lleguen. Entonces estamos creando como satélites
que disparen a otros satélites en caso de que quieran atacar a unos terceros satélites que afectan a la vida diaria en la Tierra? ¿De eso estaríamos hablando? Bueno, particularmente en ese caso lo que estamos hablando es de sensores y satélites, o sea, sensores instalados en satélites y satélites de comunicaciones Ajá. que analizan, o sea, crean ese escudo y lo que te hacen es que al final un misil de tierra-aire pues te acabe destrozando una amenaza. Es decir, al final, efectivamente, el espacio y todo lo que rodea en el ámbito de los satélites son los que crean. En Estados Unidos hay una iniciativa que se llama Starshield, en fin, Que acaban de poner en marcha, ¿no? es clave para proteger tu tierra. Por entender, hay un Star Shield y hay un Star Link. Exacto. El Star Shield protege el territorio, por entenderlo de alguna manera. El Star Link protege el Internet del territorio, los datos del No, territorio. Starlink es una infraestructura que también se ha utilizado, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, ha sido muy famoso, que además abrió también los ojos en Europa. Eh, en pleno ataque, entiendo, a la flotilla rusa en Crimea por parte de Ucrania, Ajá. apagaron los Starlink que estaban utilizando. Apagaron el señor dueño de Elon Musk. Starlink y dijo que sus satélites no estaban preparados para la guerra, ¿no? Bueno, no estaban preparados hasta que el Departamento de Defensa americano llegó a un acuerdo con él y le ayudó A que los tuviera. a que los tuviera, ¿no? Entonces, eso es un indicador claro de que, por ejemplo, en Europa necesitábamos tener un sistema propio que Porque, nos diera... porque no lo teníamos. No, que nos dé esa autonomía estratégica para poder no depender de otras potencias. Y esa es la génesis, una de las razones por la cual se ha lanzado una iniciativa que se llama Iris Square. ¿Y qué es Iris Square? Pues es la puesta en marcha de una constelación de satélites de órbita baja y media que garantice a los europeos sus comunicaciones por satélite en circunstancias especiales y adversas y que tenga el control ella propia de esos activos. La gracia desde el punto de vista del modelo de negocio es que Europa ha lanzado otros proyectos del espacio, pues uno que se llama Galileo, que es el GPS europeo. Imaginaros que los americanos nos dicen, oiga, le desenchufo su GPS. Imagínate el conflicto que tenemos en Europa. Bueno, pues Europa decidió, con dinero público, lanzar una iniciativa que se llama Galileo. Posteriormente, para los temas de observación de imágenes, lanzó otro proyecto que se llama Copernicus. O sea, ya tenemos navegación y ya tenemos observación de la Tierra. Y ahora ha lanzado ese proyecto Iris Square que le dé autonomía para las comunicaciones. La gracia está en que en este modelo trata de ser más eficiente y entonces ya no todo es dinero público y se lanza con una iniciativa, un partenariado público-privado, donde una parte lo va a aportar la propia Comisión Europea y otra parte el sector privado, donde en eso estamos 3 operadores europeos y entre ellos Hispasa. Miguel Ángel, ¿no puede ser uno de los problemas de Europa que aquí todo es público y todo se pone al servicio de los demás y sin embargo seguimos pagando lo que hacen, en este caso americanos, estadounidenses, que es privado, que hay algo de dinero público, pero menos dinero público que desde luego en Europa? O sea, que hay algo que no funciona. Sí, O sea, es sorprendente, ¿no? Porque todo el mundo tiene un Tontón y Google Maps y nadie tiene Copérnico Maps en sus móviles. Sí, yo en aquella época, por ejemplo, cuando... ¿Cómo es posible, no? Tú piensas, coño, de mis impuestos no sé cuánto dinero habrá ido al Copérnicus pero yo tengo Google Maps, estoy pagando a unos señores de otro sitio. Está bien visto, está muy bien visto. Yo tengo ahí una experiencia, por ejemplo, con el lanzamiento de Copérnicus. Yo entonces era el consejero delegado de ISDESAT y nosotros teníamos un satélite de estos de observación, se llama PAL, con un modelo de negocio, un plan de negocio, igual que algunos otros operadores europeos.
y de pronto la Comisión Europea lanza esta iniciativa, que en el fondo era poner en marcha una infraestructura y regalar las imágenes. Pero no te creas que regalar las imágenes a los europeos, A sino todo el mundo. a todo el mundo. Entonces, al final, el taxpayer europeo ha estado financiando una infraestructura para que con esas imágenes se haga inteligencia. No tengo nada en contra, en China, en Argentina o en el resto del mundo. A mí también me parece un poco llamativo y singular. Y que no se utiliza, no se generaliza su uso, ¿no? No se dice, mira, esto está hecho por sí, pero en nosotros, con nuestro dinero, Eso es. será estupendo, ¿no? Eso es. ¿Cuál es el payback a eso, no? Sí. Pues no le encuentras del todo el sentido. Nos sentimos orgullosos, tenemos la constelación, pero yo creo que hay que repensarnos. Yo creo que es muy importante leer bien y detenidamente el informe Draghi, que pone el foco en este tipo de... Es decir, hay que invertir, pero hay que invertir más también con dinero privado y poner foco en cómo ser competitivos. Porque hasta ahora, con el dinero público, no ha ayudado exactamente a ser muy competitivos. Porque digamos que el talento es el mismo, porque el talento ya es global, ¿no? Nuestros hijos, tú mismo has vivido, has trabajado fuera, yo ya soy muy has mayor. estudiado, nuestros hijos están fuera, pero claro, el talento regresa cuando tú tienes capacidad de ofrecer innovación, o sea, no solo salarios, que también, ¿no? Pero innovación, posibilidad de crecimiento, de crear empresas. Y claro, aquí hablas de, no sé, de unicornios, y la gente te mira como diciendo, ¿qué es eso? ¿No? Eso es de los dibujos animados, cuando tienes suerte, ¿no? Claro, ¿cómo puedes crear ese ambiente? Eh, eh, Ayer alguien me decía, no, claro, es que ha aparecido ese Elon Musk, bueno, pero es que antes del Elon Musk hubo un Steve Jobs, y antes de un Steve Jobs hubo un Bill Gates, y antes de Bill Gates hubo un Henry Ford, o hubo un Wesley, o hubo un Rothschild, pero ¿y estos dónde están en Europa y qué ha pasado de ellos? ¿No? Y es la regulación, ¿o no? Sí, a ver, bueno, yo estoy de acuerdo. Al final solo conocemos a los que tienen éxito, ¿eh? Bueno, Pero claro, no conocemos a todos los que se han caído. por supuesto. Lo que hay que crear es un entorno donde, lo de siempre hablamos, ¿no? Que no haya tampoco miedo a que tomes decisiones y fracases. Y que te puedas levantar, vaya. Luego yo creo que España hoy tiene, tiene unas condiciones inmejorables para atraer talento. No solo español y que vuelvan, sino también de fuera. Creo que es verdad que hay que mejorar esas, o sea, hay unas condiciones naturales maravillosas, una forma de vivir que la gente valora en el mundo, pero que hay que hacerlos atractivos para que vengan. Y eso no cabe duda que pasa por lanzar proyectos que motiven, ¿no? Yo recuerdo perfectamente la época de IDESA, cuando estábamos con el satélite que se llamaba un programa de observación Paz, que nos trajimos a 7 ingenieros españoles que habían tenido que irse a Alemania. No eran muchos, pero para mí fue muy satisfactorio y ellos venían encantados. Ellos se tuvieron que ir. Estaban en el DLR, en la Agencia Espacial Alemana, o sea, no estaban en cualquier sitio. Pero vinieron e incluso seguro que perdieron dinero, pero les creamos las condiciones para hacer un proyecto atractivo. Yo creo que España tenemos una gran oportunidad de crear proyectos atractivos, traer talento que se nos ha ido y atraer talento de otros países que no les importa venir a trabajar a España, creedme. Mira, en el programa Iris Square, que somos protagonistas, fuimos a presentarlo a final de diciembre, ¿vale? ¿A dónde? A Bruselas, con el nuevo comisario. Para mi sorpresa, más allá de los españoles que estamos en Hispasat, en los otros dos operadores, particularmente en SES, el líder del proyecto, me encontré con un montón de españoles que están Trabajando. encargados de sacar adelante Iris Square. Casi me atrevo a decir que hoy día hay, por nacionalidades, los españoles tenemos un lugar muy importante para sacar adelante Iris Square. Es decir,
Pero no están trabajando en Hispasat en España. Ellos están trabajando en Luxemburgo, ¿vale? Ajá. Sí, pero lo que estoy diciendo es, creemos las condiciones en España para que podamos atraerlos. Y la manera de poder atraerlos es crear nuevos programas y crear un foco orientado al espacio. Yo creo que eso es muy importante. No me lo has respondido antes, pero yo vuelvo, soy de Lerma Burgos. Entiendo que la unión con Indra va por ahí, para crear espacios, oportunidades, una empresa más grande. A ver, ¿O no? No lo sé. no, yo creo, o sea, esto de la unión de Indra, me elevo te voy a contestar, pero me elevo un poco, ¿no? Yo creo que es importante entender la nueva situación en el mundo y en Europa, ¿no? Mira, en el ámbito del espacio, en Europa hay 4 grandes países, nosotros somos el cuarto, detrás de Francia, Alemania e Italia. Y si tú examinas lo que facturan y el número de empresas importantes, pues hay algo que está ocurriendo en España que no es lógico, ¿no? Mientras ellos Tienen grandes por empresas, 3, nosotros 4 o no. 5 veces facturado que nosotros, pues ellos tienen 2 o 3 empresas que son las que tienen el 80% de esa facturación, mientras en España posiblemente somos no. Es decir, conceptualmente, yo creo que España tiene que acometer un proceso, no solo en el espacio, posiblemente también en el ámbito de defensa, un proceso de consolidación de sus empresas que haga que tengamos un líder que ayude a conseguir contratos ya de un tamaño mayor. O sea, de mirar de tú a tú. Que puedas competir Que en puedas igualdad competir en de ese entorno condiciones. europeo y en el entorno internacional. Por lo tanto, conceptualmente estoy de acuerdo con esa idea. A partir de ahí, quién tiene que hacerlo y cómo tiene que hacerlo, pues es donde está el quid de la cuestión. Hombre, pues uno puede pensar que en el sector Indra hasta ahora no tenía una procesión muy relevante en el ámbito del espacio, ¿vale? Ahora, bueno, si pretende tenerla, pues muy bien, haga usted una apuesta y luego yo creo que en este ecosistema, que tampoco somos tantos, tenemos que ser suficientemente generosos uno con otros para entender este tema de la consolidación y que cada uno ocupe su espacio, vaya, dentro de ese futuro. Yo creo que Hispasat hasta ahora hemos sido un motor de que exista ese tipo de industria y lo que aspiramos en esta nueva etapa es a seguir siendo ese motor. Tenemos una gran relación con la industria nacional, vamos juntos a muchos sitios y creo que... Cuando hablas de la industria nacional es con el... Pues te hablo además de Indra que mencionas, te hablo de GMV, de Arquime. O sea, aquí hay también, dentro del espacio están las subsidiarias de los grupos multinacionales, está el Brutalis, pero fuera de eso, luego hay un grupito pues, que como el GMV, Arquime, Aicos... que son empresas más pequeñas que también hacen cosas que tienen que ver con el espacio. Mira, un dato. Nosotros cuando empezamos allá, que te decía, en el año 92, con los primeros satélites, la industria española, retorno directo, no sé si llegaba al 10%, posiblemente ni eso. Hoy, en el último de los satélites que hemos lanzado, desde Cabo Cañaveral, en la semana pasada, la industria española, las empresas españolas han participado ya directamente en casi un 60%, con lo cual el salto cualitativo es brutal, ¿no? Ese último satélite que se lanzó, aunque sea de Hisdesat, ¿en qué va a mejorar la vida? O sea, ¿a qué contribuye? Bueno, Hisdesat yo le quiero mucho, porque Lo yo sé, estaba lo allí sé. cuando empujamos ese satélite y realmente me emocionó el otro día el lanzamiento, porque ves que al final los proyectos se plasman. ¿En qué va a mejorar? ¿Qué hace ese satélite? Posiblemente los españoles no sepan que en los próximos 5 o 7 años van a tener los satélites militares más avanzados de toda Europa, y lo digo bien, de toda Europa. ¿Qué hace un satélite militar? Un satélite militar hace lo que uno civil, que es comunicar a los usuarios,
en este caso de defensa, Lo suyo. pero en este caso tiene singularidades, ¿no? Es un satélite muy, muy flexible, o sea que te permite conectar desde allí todo lo que va alrededor de la Tierra, lo cual no lo hacen todos. Y, por ejemplo, el nuclear hardening ¿Qué es eso? está preparado para resistir una explosión atómica en órbita. O sea, tiene matices muy especiales. En órbita porque haya alguien que lance una bomba Bueno, lanza atómica en un el pulso ciberespacio. que se transmite, y exacto, y tiene una resistencia incluso a ataques. Hay los satélites comerciales, digamos, civiles, nos pueden machacar más fácilmente. A estos satélites militares tienen una resistencia a pulso atómico que es muy importante a la hora de preservar el futuro de tus comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Y yo como española digo, ¿y eso por qué nos importa? ¿Por qué es importante que tengamos un satélite que sea probablemente durante los próximos 7 años el más puntero en tecnología en materia de defensa? Mira, yo creo que ningún país del mundo prácticamente puede garantizar su defensa y su seguridad solo. Por lo tanto, tú necesitas de unos aliados. En la medida que tú contribuyes a ser parte de una seguridad colectiva con buenos activos y forma parte de un club, te estás garantizando una seguridad y una defensa. Por lo tanto, cuando a la gente habla de invertir en defensa, que está ahora muy de moda, del 1,1, 1,2 al 2, bueno, Trump Sí, o al habla del 3, 5, ¿no? 5, Trump sí. dice el que no invierta al 5. Pero el que no esté dispuesto a hacer ese esfuerzo, corre el riesgo de no ser defendido. Eso es así. Y lo que tiene que ver con este tipo de activos es, uno, tú ayudas a formar parte de un club, y dos, intenta que ya que ayudas a formar parte del club, tengas un retorno industrial. Por ejemplo, en el caso de estos satélites hay una antena que se llama no voy a entrar en discusión, una DRA, una antena prácticamente única, o sea, más allá de Estados Unidos, que no la vende a nadie. Esta es una antena desarrollada y fabricada en España por un conjunto de empresas españolas, que es única en Europa, única. Entonces, será mejor invertir y desarrollar tu industria que invertir comprándoselo a otros. Entonces, esa es la importancia, o sea, tiene una doble importancia. Una, tener los más avanzados te ayudan a formar parte de un grupo y que te ayuden a defenderte. Y dos, desarrollas tu propia industria. Ya por ir acabando, Miguel Ángel, en esta cosa geopolítica que nos ha tocado vivir, ¿dónde está China en el tema de los satélites? Bueno, China muy avanzada. Yo O sea, recibí Estados no hace Unidos mucho. muy avanzado, China muy avanzado y nosotros... A ver, Estados Unidos es el gran líder, pero China, donde tenemos mucha menos visibilidad, es el challenger, es el aspirante, vaya. Es el aspirante y está... Todo el mundo habla de Starlink. Aguántate tú lo que vamos a ver en los próximos años de el Starlink chino. O sea, ellos corren. Entonces han avanzado mucho en el ámbito de los lanzadores, en el ámbito de los sistemas. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes que el propio régimen no alimenta mucho tener conocimiento. Pero vamos, yo creo que ellos han entendido la importancia. Bueno, han llegado... O sea, y mira India, ¿no? Que llegó a la cara oculta a la Luna, con misiones. O sea, ellos están invirtiendo mucho dinero en espacio y además, y en defensa. Y han entendido que el espacio es un nuevo ámbito de la defensa y vamos, no me cabe duda que son la alternativa, bueno, la alternativa o el opositor al gran dominador mundial. ¿Cuánto cuesta diseñar, desarrollar, construir y lanzar un satélite? Y si yo te pregunto cuánto cuesta eso que me preguntas, un vehículo, me dirías, ¿qué vehículo? Entonces... Bueno, un satélite medio, no lo sé. No, te lo digo porque... Ahora podemos decir un vehículo eléctrico chino o un Tesla de Elon Musk.
Pero quería... así de media, claro que les tiene que haber más elaborados y menos elaborados, pero ¿qué cuesta el poner, el diseñar, el construir, el lanzar un satélite? ¿Cuánto cuesta? Y te digo, pues depende del tipo de satélite. O sea, no es lo mismo dentro de los vehículos tener una bicicleta Ajá. que tener un tráiler. Entonces, por darte algunas cifras, ¿no? ¿Cuál es la inversión de poner en marcha un satélite militar de más de 6 toneladas con las innovaciones que hemos puesto? Pues aproximadamente 400, algo más de 400 millones de euros, ¿vale? Ujú. ¿Cuánto nos costó poner en marcha el satélite que lanzamos hace 2 años, el Amazonas Nexus, que da toda la conectividad, por cierto, que no hemos hablado Sí. mucho de la conectividad a todos los aviones en Estados Unidos y tal? Pues 300. ¿Cuánto vale poner en marcha en órbita un satélite que hace una universidad de 10 kilos? Pues a lo mejor 3 millones. Entonces, Ujú. depende del tipo de satélite y las Y, características y la y la inversión, capacidad de y la transmisión. inversión merece la pena. Decía, vamos, O sea, seguro es que un sí, negocio, puede ser un negocio. un gran Bueno, negocio. para Elon Musk desde luego lo A es. ver, hasta ahora ha sido, esta empresa tiene una solidez financiera y tal, porque hasta ahora los programas que hemos puesto en marcha pues nos han dado resultados, generan caja, hemos dado dividendos, o sea, eso es un negocio, ¿no? Entonces el Amazonas Nexus lo lanzamos el año pasado, hace 2 años, perdón, firmamos un contrato de más de 580 millones de dólares en Estados Unidos para esto, o sea, Los hasta aviones. ahora puede. Es verdad que esta disrupción tecnológica está, ten en cuenta que tú lanzas proyectos a 15 años. Entonces, si digamos los ciclos de renovación tecnológica, como el de los móviles, eran a 15. Esto se ha cortado y ahora puede ocurrir que los satélites más legacy, más viejos, se queden fuera de, digamos, sean obsoletos y ese retorno sea un poco dañado. Y eso es lo que está sufriendo el sector de manera generalizada. Cuando le he dicho a mi padre que venía a entrevistarte, ¿Sí? me dice, pregúntale si hay tanto espacio para tanto satélite que todo el mundo habla y qué pasa con la chatarra espacial. Con mucha preocupación, porque hasta ahora, mira, bueno, por cierto, tú eres de Lerma y yo soy de Toledo, lo tengo que decir, yo soy Miguel Muy, Esteban, así que cada muy uno bien, muy bien, defenderá a muy su pueblo. bien. Y también me lo preguntan. Entonces, aquí, cuando teníamos satélites geoestacionarios, satélites geoestacionarios son ¿Qué es eso? unos bichos que están a 36.000 kilómetros y que alguien descubrió en su día que la Tierra y a esa distancia girábamos todos a la misma velocidad circular, es decir, la parabólica que tú ves quieta, Ajá. la Tierra va girando, el satélite va girando y es como si estuvieran unidos por una cuerda, ¿vale? A esa distancia, bueno, exactamente 35.780 kilómetros. Estos de Elon Musk y todo esto, estos van ya entre 500 y 1.200 kilómetros. Entonces es como si pasara un avión. Ajá. Ya no vale, esos no utilizan antenas que se quedan fijas, tienen Sino que se van tener antenas moviendo. que se van, sí, o electrónicamente o tal, tienen que ir Sí, siguiendo. ajustándose, ir siguiendo, digamos, donde está él. Sí, y me decías, tu inquietud era por... Por si hay tanto Vale, espacio para entonces, tanto esto es verdad. satélite de Entonces, tantos cuando es países y de tantas empresas. mientras tú tenías un satélite que cubría toda esa parte de la Tierra, esto necesita mandar muchos. Y lo más tiene ya 8.000 Satélites, satélites a 500 y pico kilómetros. pululando. Más pequeños que los nuestros, mucho más pequeños, pero pululando. Los chinos están, ahora viene Jeff Bezos con un nuevo programa que se llama Kuiper. Ajá. Hay una preocupación muy seria. Y lo más grave, ha habido un par de pruebas donde se han lanzado misiles balísticos para destruir satélites, que al final eso acaban generando partículas que pueden dañar a otras infraestructuras espaciales. Hay un serio problema de sostenibilidad si seguimos con esta Esta progresión. carrera de. Entonces, ahora mismo hay iniciativas, incluso de negocio, para ver cómo podríamos recuperar, captar
y reducir esa capacidad de basura. No obstante, el espacio es muy grande, ¿eh? Ya, pero Muy, los muy satélites grande. no son Pero cada día hay reciclables. más riesgo de colisión. Hay por ahí algunos análisis y estudios que empiezan a preocupar. Pero no son reciclables de momento. ¿O No, sí? pero mira, me has dado una idea. Hombre, eso tiene que ser un negocio. No, a ver, Ponerse a reciclar satélites no, obsoletos. nosotros tenemos una obligación que no todos cumplen, pero la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que trata de regular este tipo de cosas, es que la última parte de nuestro combustible lo utilicemos para inyectarle en el espacio más ultralejano y se pierda. Pero no todo el mundo cumple con esas Ni todo se pierde. recomendaciones. Ni todo se pierde, exacto. Miguel Ángel Panduro, que ha sido un placer, que muchas gracias por acercarnos un poquito más el mundo de Hispasat, de los satélites, y que mucha suerte, porque vienen tiempos para Pues, todos muy interesantes, pero muy exigentes. pues muchas gracias. Efectivamente, vienen tiempos muy divertidos. En la vida hay que afrontar Sí, sí, los con retos alegría. exacto, con alegría, y muchísimas gracias por la oportunidad de explicarte y explicaros a los oyentes Y lectores de Business algo de, Insider, exacto, todo lo que hacéis en esto del Hispasat. espacio. Muy bien, pues nada, Gracias, muchísimas nos gracias. veremos.